Para dar comienzo a esta primera clase magistral voy a presentar a Joan Subirats, quien es doctor en Ciencias Económicas, profesor e investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en análisis y gestión de políticas públicas, innovación democrática y municipalismo, y es además autor de varios libros y artículos sobre esta materia. Joan, muy buenas tardes para vos, va a ser todo un placer poder escucharte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy contento de estar aquí y de poder contribuir con mis aportaciones al debate del Fórum del Desarrollo Económico Local. Como bien decía Cecilia, el tema es importante porque plantea numerosos interrogantes, ¿no? Sobre todo porque el territorio es al mismo tiempo algo, digamos, común en todo el mundo. Digamos, estemos donde estemos, el factor territorial es un factor central en nuestro bienestar, en nuestra vida, en nuestras relaciones. Y al mismo tiempo todos somos conscientes de que los territorios son muy distintos entre sí. Es muy difícil hablar de algo homogéneo, ¿no?, como un elemento central, ¿no? Entonces, un poco digamos, el reto de esta charla sería relacionar el factor territorial con un factor más estructural, más global, que hoy nos preocupa esencialmente, que es la gran incertidumbre que existe, las grandes incógnitas de futuro que tenemos planteadas, ¿no?, en este momento, y es evidente que la pandemia lo que ha hecho es contribuir a ello y acelerar muchos de esos cambios, ¿no? Hace poco veía que se ha puesto de nuevo de moda un acrónimo que el ejército estadounidense generó a finales de los 80, principios de los 90, que es VICA, ¿no? Que es un acrónimo que reúne 4 palabras que han vuelto a ponerse muy de relieve ahora, ¿no?, que son volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Y ese acrónimo VICA, ¿no?, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, resumiría de alguna manera muchos de los elementos con los que ahora nos enfrentamos, sea cual sea el ámbito de análisis que enfrentemos. Es decir, hay una mezcla de globalización, lo que hace que muchas iniciativas, muchas cuestiones que tenían sentido desde un punto de vista local o nacional, estatal, dejen de tenerlo en un ámbito global. Tenemos un cambio tecnológico que es de una dimensión que es de cambio de época, por lo tanto no es un cambio más. Nos deberíamos relacionar con el Fordismo, con la máquina de vapor, es decir, con esos grandes cambios tecnológicos que sacudieron toda la estructura social, productiva y económica en su momento, ¿no?, finales del siglo XIX con la máquina de vapor, principios del siglo XX con el Fordismo y Taylorismo, ¿no?, y ahora con el gran cambio tecnológico de Internet y el mundo digital, ¿no? Y al mismo tiempo la rapidez con que nos enfrentamos a retos que, si bien el Club de Roma ya en los 60 nos decía que teníamos un problema de emergencia climática, ahora esa emergencia es realmente, digamos, súper urgente, nos plantea retos a muy corto plazo, y la pandemia ha puesto de relieve, con esa transmisión entre especies y entre especies animales y hombres, ¿no?, que es el origen del virus, que eso no es solamente retórico, no es algo ilusorio o que nos permite de alguna manera argumentar y trabajar con la lógica del wait and see, sino que es una dinámica muy urgente y muy exigente, ¿no? Madeleine Albright, la que fue secretaria de Estado de Bill Clinton hace años, decía hace relativamente poco, hacía una descripción que es de estas que es muy sintética, ¿no? Decía que tenemos problemas del siglo XXI a los cuales encaramos esos problemas con ideas del siglo XX y utilizamos instrumentos del siglo XIX, ¿no? Creo que es un buen resumen, ¿no? Es decir, tenemos problemas de un calado nuevo, de una dimensión nueva, a los cuales no nos habíamos enfrentado. Nuestros paradigmas de funcionamiento siguen siendo paradigmas propios del siglo XX.
Y los instrumentos, sobre todo a nivel administrativo, a nivel de organizaciones públicas, sobre todo, tienen más bien un origen en las transiciones liberales, ¿no? La administración weberiana, las administraciones públicas, ¿no? Es decir, ahí deberíamos un poco situar, ¿no?, el debate del territorio en ese contexto, ¿no? Es decir, con qué problemas nos encontramos a nivel territorial que son de calado y de cuño nuevo, qué ideas tenemos a nivel territorial que podríamos utilizar para enfrentarnos a esos problemas y qué instrumentos tenemos también a nivel territorial que nos pueden ser útiles a la hora de trabajar en ellos, ¿no? Yo diría que a nivel territorial lo que tenemos básicamente es una gran situación de incertidumbre sobre el futuro. Esto es común a cualquier ámbito, pero vivimos mucho más de cerca la explosión de heterogeneidad. Es decir, el siglo XX fue un siglo en el cual la dimensión de los problemas se jugaba entre dos grandes categorías, que era igualdad y diversidad. Libertad y igualdad. Y en el siglo XXI lo que nos hemos dado cuenta es de que hay una explosión del factor heterogeneidad, del factor diversidad. Es decir, ya no aceptamos fácilmente que igualdad es lo mismo que homogeneidad, ¿no? Sino que queremos que nos traten distinto porque somos mujeres, que nos traten distintos porque nuestras opciones de género son distintas, que nos traten distinto porque nuestras opciones alimentarias o de inclinación sexual son distintas, porque nuestra estructura familiar es distinta, porque nuestra piel es distinta, porque nuestras creencias son distintas, y queremos constantemente que no solamente tener autonomía personal y que se nos trate de manera equitativa como los demás, sino que además se nos reconozca en nuestro ser diferente. Y eso es mucho más fácil, entre comillas, fácil, plantearlo desde una dimensión territorial cercana que desde una lógica nacional, estatal o global, donde los matices se pierden mucho más, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las políticas locales, con la idea de bienestar, con la idea de políticas a enfrentar a nivel local, porque eso genera gran complejidad. ¿Os acordáis que antes hablaba de VICA, volatilidad? Todo se mueve, todo es líquido, no hay certezas, incertidumbre, no sabemos muy bien cuáles son los interrogantes de futuro, complejidad, esto tiene mucho que ver con la heterogeneidad, con la diversificación, y ambigüedad. No tenemos unos valores muy centrados que nos permitan, digamos, afrontar estos temas de manera clara, ¿no? ¿Qué momento, digamos, qué ideas son las que predominan ahora ante estos problemas, ¿no? Problemas tecnológicos, problemas ambientales, problemas de heterogeneidad y de diversidad, problemas de autonomía personal, de igualdad y de diversidad? ¿Con qué ideas abordamos estos temas? Abordamos estos temas con ideas básicamente que son más propias del siglo XX que del siglo XXI, ¿no? Es decir, el gran momento histórico en el que se produjo lo que Cal Polanyi llama la gran transformación, en un libro escrito en el año 1944, pero que sigue siendo muy útil. En ese libro de la gran transformación, Polanyi decía que en aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial, nos enfrentábamos a dos grandes dinámicas, ¿no? La mercantilización, por un lado, y la necesidad de protección que esa mercantilización generaba, ¿no? Y ante los riesgos, ante las incertidumbres, ante los peligros de la mercantilización, la gente reclamaba protección y encontraba protección o exigía que se le diera protección desde el Estado, ¿no? Las grandes políticas públicas después de la Segunda Guerra Mundial fueron las políticas de bienestar, salud, educación, en algunos casos vivienda, etc. Eran respuestas a la incertidumbre generada por un proceso de mercantilización, donde la gente ya no vivía de lo que trabajaba, sino trabajaba por un salario y con eso se mantenía, pero no tenía ninguna certeza sobre el futuro, ¿no? Y buscaba certezas.
La pregunta que deberíamos hacernos ahora es si esa protección a la que hablaba Polanyi hoy tiene las mismas características y si el factor territorial añade dimensiones nuevas, ¿no? Nancy Fraser, ¿no? en un debate sobre Polanyi decía: sigue siendo verdad que tenemos un proceso de mercantilización, el mercado, digamos, se ha extendido a nivel global, hoy hablamos de financiarización global, de fondos financieros globales, de un capitalismo global que afecta los ámbitos territoriales, es decir, que no hay un límite estatal, ¿no? Sino que los grandes grupos financieros actúan en cualquier parte del mundo sin ningún problema, ¿no? Y esa globalización es evidente, ¿no? Entonces, esa mercantilización, decía Fraser, ¿cómo nos podemos, digamos, enfrentar a ella o buscar elementos que traten de generar protección? Decía Fraser, lo que es muy probable es que ahora no aceptemos tan fácilmente como en el siglo XX que esa protección tiene que ser jerárquica y patriarcal, ¿no? Jerárquica porque venga del Estado sin que nosotros tengamos nada, digamos, que aportar, y patriarcal en el sentido de que hay alguien que sabe más que nosotros y decide cuál es la protección que necesitamos, ¿no? Con esas palabras, Fraser hablaba de la estatalización de la protección. Y cuando hablamos, en cambio, de territorio, estamos diciendo que hay un factor, un valor añadido en el territorio que permite que esa protección pueda tener características diferenciales, que reconozca la diversidad, que reconozca esa complejidad de la que antes hablábamos, que permita la participación, que permita generar sentido de pertenencia, que permita generar sentido, es decir, que la escala en la cual situamos las respuestas es importante. El Estado seguramente va a tener más problemas, va a tener su papel, sin duda, y lo voy a comentar luego, pero el Estado va a tener más problemas para, digamos, concentrar los elementos de protección, y en cambio el factor territorial, el factor municipal, el factor local va a ser cada vez más importante para definir esferas de bienestar individual y colectivo significativas. Sobre todo porque, como os decía antes, si hablamos de instrumentos, el factor, digamos, el instrumento que teníamos en el siglo XX, que es la administración pública, se ha construido con una lógica weberiana que de alguna manera opera con la idea de la eficacia indiferente, ¿no? O sea, lo importante es dar respuesta a lo que pide la gente, pero es indiferente de qué gente hablo, ¿no? Entonces se construyen categorías que cada vez nos van a servir menos, que son los mayores, los niños, los jóvenes, los hombres, las mujeres. ¿Por qué? Porque constantemente dentro de esas categorías que utilizábamos en el siglo XX, ahora la fragmentación interna es muy importante. Y la gente exige que se le trate con equidad, pero con reconocimiento de la diversidad. Y eso, desde una escala que no sea próxima, sino una escala estatal, es mucho más difícil. El Estado tiene tendencia, desde la dimensión estatal, se tiene tendencia a confundir igualdad con homogeneidad, cuando lo contrario de la igualdad es la desigualdad y lo contrario de la homogeneidad es la diversidad. Es decir, la tensión, los grandes valores que eran propios del siglo XX, libertad e igualdad, hoy necesitan triangularse en una lógica de autonomía personal, igualdad y diversidad. Y la administración pública tiene el reto, a la hora de vehicular, de responder a las demandas de protección ante la incertidumbre, ante ese VICA que decíamos al principio, con lógicas que asuman la complejidad, es decir, que acepten la diferencia, que acepten la diversidad. Y eso es más fácil de hacer desde la proximidad que desde la lejanía. Y ahí ese factor territorial es muy importante, por lo tanto, ¿no? Lo va a ser en estos temas y en muchos más, ¿no? Y ahí es donde diría yo, ¿no?, para ir un poco centrándome en los aspectos de gobernanza y de administración, que son importantes en un foro como este, que el municipalismo para mí es un tema, digamos, central, ¿no? Es decir, veo que el municipalismo es una respuesta contemporánea
moderna, atractiva, para reflejar las necesidades, ¿no? La respuesta a las necesidades actuales, generando respuestas de valor añadido que pongan la proximidad como un factor de calidad en las políticas, ¿no? Porque esa proximidad es lo que permite trabajar con lógicas más transversales, es decir, que relacionen entre sí políticas, con lógicas menos jerárquicas, o sea, que se acerquen más a las necesidades concretas de la gente y que esa gente se sienta implicada en las respuestas que se han pensado, y además que permita, digamos, ese reconocimiento de la diversidad y por lo tanto que permita, digamos, trabajar de manera conjunta entre equidad y diversidad, ¿no? Y eso creo que es importante. Por lo tanto, yo sería muy partidario de la descentralización, de reforzar la descentralización, de reforzar la dimensión territorial de las políticas. Otra cosa es discutir sobre cuál es la escala adecuada, ¿no? No siempre el nivel municipal es el adecuado, necesitaríamos una escala territorial más amplia, ¿no? Donde los temas de sanidad, de educación, de cultura, de bienestar puedan asumirse de manera, digamos, con garantías. Y por lo tanto no voy a discutir el elemento de cuál es la escala adecuada, si es el municipio o es un territorio más amplio. Pero sí que es importante que ese territorio incorpore dos elementos también importantes más, que sea el elemento de identidad, o sea, que sea un territorio que la gente de alguna manera reconozca como natural y que por lo tanto acepte que forma parte, ¿no? Que su identidad forma parte de ese territorio, y el elemento del poder, ¿no? Que no sea una descentralización, un territorio, digamos, teórico, pero que no tenga realidad fáctica, ¿no? Que no pueda realmente ser significativo en el bienestar de la gente, ¿no? Yo diría que ese es un elemento central, ¿no? Reforzar la descentralización, reforzar el elemento del territorio, porque vamos hacia una sociedad en la cual el factor de la deslocalización, o sea, trasladar una fábrica de aquí a allí, va a ser mucho menos significativo. El factor conocimiento va a ser más importante, el factor creatividad va a ser más importante. Cada territorio deberá buscar cuál es el elemento significativo, ¿no?, de su creación de conocimiento, de creatividad, de innovación, que es específico de su territorio y que pueda tener una dimensión global. Y eso no se hace desde arriba, se hace desde el propio territorio. Por lo tanto, es importante identidad, conocimiento, sentido de pertenencia, poder y relacionar las políticas básicas de bienestar con ese territorio. Lo cual no quiere decir que el ámbito estatal o el ámbito supraterritorial no tenga significación. Yo creo que, por ejemplo, es evidente que descentralizar implica muchas veces generar desigualdad, porque los territorios no son iguales a nivel de recursos. Por lo tanto, planificar, evaluar y redistribuir deberían ser papeles supraterritoriales del Estado o de otro ámbito estatal, de otra escala, que pudiera permitir el planificar de manera conjunta un país, tener instrumentos de evaluación para saber si esas políticas se llevan a cabo de manera, digamos, significativa, y al mismo tiempo redistribuir recursos, ¿no? Porque si no, evidentemente los territorios son entre sí muy distintos y las capacidades de esos territorios son también distintas, ¿no? Yo diría que ese es un factor importante a la hora de analizar las perspectivas futuras, ¿no? Acabo, ¿no?, porque no queríamos alargarnos demasiado y dar un poco de tiempo también para el diálogo, ¿no? El debate entre inclusión y competitividad. Esta es una tensión presente en el territorio. ¿Es más importante ser competitivo o ser inclusivo? El territorio es bueno porque marca la capacidad de significación diferencial, pero al mismo tiempo esa significación diferencial puede generar desigualdad. Tenemos que trabajar en esa tensión. Competitividad, un territorio competitivo capaz de ser significativo a nivel global y al mismo tiempo, digamos, buscando la inclusión. El debate entre la máquina y la persona, ¿no? La tecnología y las personas, también cada vez va a ser más importante esa tensión y a nivel territorial esto será importante. El debate entre centro y periferia, ¿no?
que es más importante concentrar los recursos en un espacio y luego esto genera problemas en la periferia, o buscar equilibrio entre centro y periferia. Y finalmente, la tensión que siempre ha existido entre buscar el provecho y al mismo tiempo trabajar por la justicia social. Si solamente buscas aumentar los recursos económicos y te despreocupas de la justicia social, acabarás teniendo conflictos que te van a impedir mantener esa capacidad de tensión, ¿no? Yo creo que esos son los retos que tenemos desde el ámbito territorial en un momento, y vuelvo a conectar con mi intervención inicial, en un momento de VICA, ¿no? De volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, en la cual en muchos casos los problemas a los que nos enfrentamos los estamos enfrentando con ideas y con instrumentos que no son los adecuados, y nos conviene a todos, por ejemplo, en este sentido, innovar y pensar desde el territorio dinámicas diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Muy amable, muy importante todos los conceptos que has vertido. Vamos a abrir esta instancia de preguntas para todos aquellos que quieran profundizar, por supuesto, algunos de los conceptos sobre los que has hablado. Si se me permiten, y hasta que lleguen estas primeras consultas, yo voy a hacerte la primera pregunta. Tiene que ver con cómo se hace desde los ámbitos públicos para pensar o para desarrollar estrategias o respuestas a las necesidades, a estos conflictos que vos mencionás con el acrónimo de VICA. ¿Cómo se hace para pensar soluciones a largo plazo cuando todavía el VICA, la crisis, la incertidumbre todavía forma parte de la rutina? ¿Se puede dividir esto en función del territorio, como vos mencionás, a largo plazo, a lo mejor la jurisdicción nacional o supranacional, y las de corto plazo más a nivel local? Yo creo que es clave el buscar un diagnóstico de carácter compartido. Es decir, yo creo que sería un error pensar que las dinámicas territoriales puedan ser abordadas desde lejos sin contar con las propias capacidades del territorio. En ese sentido, es evidente que otro elemento que constantemente aparece en los debates ahora es la idea de la coproducción, del compartir, de la co-creación, la idea de buscar, digamos, diagnósticos sobre la situación del territorio y sobre las perspectivas de ese territorio desde dinámicas compartidas, sin excluir voces exteriores que nos puedan dar visiones que no puedan ser ni excesivamente complacientes ni excesivamente críticas, ¿no? Y buscar, por lo tanto, esa combinación de actores en el territorio, de dimensiones y recursos del territorio, con visiones exteriores que nos permitan de alguna manera contrastar si lo que nosotros estamos abordando desde el territorio tiene sentido en una dimensión más global, ¿no? Y creo, por lo tanto, lo primero que habría que hacer es incorporar esos diagnósticos, ¿no? Y en ese sentido intentaría evitar diagnósticos excesivamente tecnocráticos o técnicos, ¿no? Es decir, mezclaría, ¿no? En el sentido casi freiriano de Paulo Freire, ¿no? Mezclaría saberes, ¿no? Mezclaría ideas, digamos, protagonismos distintos, ¿no? Porque en muchos casos, a veces, por ejemplo, yo recuerdo ahora el debate que estamos teniendo en España sobre la necesidad de reforzar las capacidades de los territorios desde el punto de vista cognitivo, científico, etcétera. Te das cuenta que hay, digamos, es muy difícil trasladar dinámicas que son propias de las grandes ciudades a territorios en los cuales la existencia de centros de investigación, de universidades, etcétera, no tiene sentido, ¿no? Pero en cambio sus territorios tienen un tipo de saberes, un tipo de conocimientos, un tipo digamos, de riqueza y de valores
que si se trabaja en un sentido contemporáneo tiene mucho futuro. Hemos de recordar que uno de los problemas a los cuales nos vamos a enfrentar es la generación de gases de CO2 por el tema de traslado de productos manufacturados de un sitio para otro y de alimentos de un sitio para otro. Por lo tanto, toda la dimensión de la producción local, de la proximidad, va a ser un tema central. Y ahí es donde la necesidad de combinar producciones locales que aparentemente tienen una escala muy reducida, dándoles una dimensión de carácter de conocimiento, reforzando esa capacidad, ¿no? Y buscando conexiones más globales, tienen todo el sentido. Yo también, y acabo con esta la respuesta, también intentaría evitar la idea de una excesiva especialización. Los territorios han de ser especializados porque tienen valores distintos entre sí, pero han de evitar una excesiva especialización porque cada vez más las dinámicas de hibridación, de conocimiento cruzado, de ideas nuevas con ideas antiguas, de dimensiones disciplinares distintas, son los que producen la serendipia, ¿no? La generación de conocimiento nuevo e innovador. Cuanto más especializado es un entorno, más tiene tendencia a reducir esa capacidad de serendipia, ¿no? de casualidad y por lo tanto también de innovación, ¿no? Por lo tanto, diagnóstico compartido y mantenimiento de complejidad de ese territorio, yo creo que son dos ideas. Aquí tengo una consulta de Carles Llorens, secretario general de Orufo Hogar. Él pregunta, ¿el centralismo era la forma de gobernabilidad del siglo XIX? Durante la segunda parte del siglo XX se consagró el principio de subsidiariedad, pero la descentralización no aparece consolidada en el mundo. ¿Podemos pensar que el siglo XXI con gobiernos locales y regionales tan fuertes como los gobiernos centrales? Sí, yo le respondería a Carles que esta es un poco mi idea, ¿no? Es decir, yo creo que estamos avanzando hacia unas respuestas ante esa complejidad de la cual hablaba, que requieren esa mezcla de supraestatalidad y subestatalidad. O sea, veo más difícil, a pesar de que con la pandemia los estados han recuperado fuerza, no hay duda, pero veo más difícil el mantener, digamos, una gran concentración de competencias a nivel estatal cuando los elementos de bienestar requieren una aceptación de la diversidad que es muy difícil plantearla a ese nivel estatal y que requieren, por lo tanto, una subestatalidad, un nivel de descentralización mayor, y cuando además los grandes retos de carácter global superan y van más allá de los ámbitos estatales, ¿no? Por lo tanto, sin pensar que va a haber una decadencia de los estados, sí que veo una tendencia fuerte hacia reforzar los ámbitos, digamos, de bienestar vinculados a los ámbitos territoriales, ¿no? Sean locales o regionales, ¿no? Porque creo que esa es una dimensión que permite trabajar mejor con la complejidad, con esa diversificación que antes comentaba. Tengo otra consulta desde FAMSI. Ha comentado sobre la diversidad, la incertidumbre y también el conflicto que son propios de esta época. En los territorios locales estos conflictos se viven con mayor intensidad. ¿Qué políticas públicas considera más adecuadas para incrementar la cohesión dentro de la diversidad a la que se ha referido? ¿Qué papel juegan los servicios públicos en este sentido? Yo creo que juegan un papel central, ¿no? Y insistiré en algo que he dicho, ¿no? Y voy a profundizar un poco más en ello, ¿no? Esa confusión, ¿no? Que la administración pública beberiana ha hecho históricamente entre igualdad y homogeneidad, ¿no? En la cual el principio básico era esa idea de eficacia indiferente, ¿no? Confundiendo el hecho de tratar a todo el mundo con igual al hecho de tratarlo indiferentemente. La gente no, digamos, si miramos lo que ocurre fuera de las administraciones, vemos que un factor central de calidad de los servicios es la personalización. Esto lo podemos ver
en cualquier ámbito, digamos, de nuestra vida, en las opciones que hacemos, en cómo nos vestimos, en qué alimentos escogemos, en qué opciones tenemos desde el punto de vista artístico, cultural o de cualquier otra cosa. Y esa personalización es lo que de alguna manera confiere calidad a los servicios. Y en cambio, en los servicios públicos, más bien, la tradición ha sido que la calidad era la indiferenciación. Yo creo que ese es un error, ¿no? Y no es fácil de resolver, lo entiendo, porque la ley, por ejemplo, las leyes tienen un carácter normalmente, digamos, muy homogéneo, ¿no? Tratan a las grandes categorías y se considera jurídicamente un problema el hacer leyes ad hoc, ¿no? Ad personam, ¿no? Que sean para casos muy concretos. Pero cada vez más necesitamos este tipo de respuesta porque hay una enorme diversidad entre jóvenes, entre mayores, entre señoras, señores, entre niños, entre niñas, entre afectados por la pandemia de edades distintas. Solamente hemos de mirar lo que ocurre a nuestro alrededor. Por lo tanto, los servicios públicos han de ser capaces de afrontar ese dilema entre equidad, igualdad, si queréis, y diversidad, ¿no? Y trabajar en esas categorías, ¿no? En las cuales, digamos, el servicio sea capaz de encuadrar las distintas problemáticas, dándoles una respuesta que no sea, digamos, de bajo valor desde el punto de vista de la diversidad, sino que reconozca a esa diversidad, ¿no? ¿Eso cómo se puede hacer? Se puede hacer, digamos, también diversificando, ¿no? Y haciendo más compleja. O sea, no podemos responder de manera simplificada a la complejidad. Una realidad compleja requiere una respuesta compleja. Por lo tanto, si hablamos de diversidad de situaciones, busquemos servicios que respondan a esa complejidad de situaciones y, por tanto, mezclemos categorías, mezclemos especialidades, busquemos formatos en los cuales el factor proximidad nos permita transversalizar esas políticas. Esto es muy difícil hacerlo a nivel estatal, pero a nivel local, a nivel territorial sí que se puede hacer, ¿no? Y yo diría que ese es un elemento central y yo diría que las cosas van a ir por ahí. Joan, consultan qué opinas de la confianza en las instituciones y si esta descentralización puede colaborar con lograr la vuelta o la recuperación de la confianza en las instituciones. Sí, una muy buena pregunta, ¿no? Es decir, el año 2000 la Unión Europea publicó el libro blanco sobre la gobernanza europea. Perdón, y la primera reflexión que hacía ese libro blanco hace 20 años era que los ciudadanos europeos habían perdido la confianza en las instituciones. Yo creo que la confianza es un elemento central ante la complejidad. ¿Por qué? Porque si no hay confianza, si lo que predomina es el sentido de individualístico, de no confiar en una dimensión más global, más pública en el sentido colectivo, y esa respuesta colectiva que es necesaria se ve con mucha desconfianza, que es por parte de las instituciones, entonces esto es muy complicado, ¿no? Deberíamos recuperar la idea de que lo común, lo público, no es solamente lo institucional, sino que necesitamos construir capacidades colectivas de enfrentarnos a problemas comunes desde la esfera pública, también desde las instituciones, pero no solo desde las instituciones. Y ahí es donde las instituciones también han de ser capaces, y a nivel territorial es más posible hacerlo, de generar alianzas, generar aliados, ¿no? Es decir, de evitar esa sensación que políticamente a veces es muy digamos, aparece como algo positivo, que es: no te preocupes, yo te voy a dar respuesta a tus problemas porque yo soy desde la administración el que te los va a resolver. Eso que genera clientelismo y genera, digamos, adhesión
al mismo tiempo genera una lógica de cliente-empresa que es negativa para asumir la complejidad. Lo que se trata es de que yo con mis recursos desde la administración y tú con tus recursos desde la ciudadanía busquemos juntos la manera de afrontar algo que nos supera a ti como ciudadano y a mí como administración. Y eso requiere establecer lazos de confianza y cambiar el equilibrio de poderes, ¿no? Porque si yo estoy diciendo como institución, como administración, que te necesito, que necesito a los ciudadanos, eso quiere decir que acepto que mi relación de poderes también es distinta, ¿no? Yo creo que ese es también un factor a tener en cuenta. Otra pregunta, para los países en vía de desarrollo, como es el caso de Cabo Verde, que tiene un sistema político que incluye el poder local a través del municipalismo, ¿cómo resolver el problema de los municipios cuyas deudas no permiten que tengan recursos suficientes para implementar políticas de desarrollo económico local y combatir las desigualdades sociales? Sí, este es un tema evidente, o sea, cada vez más el ámbito municipal acumula problemas, exigencias, necesidades, presiones, y en cambio está totalmente subfinanciado desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la distribución del gasto público. Yo me acuerdo, yo ya soy mayor, digamos, ¿no? Cuando murió Franco, que era el año 1975, la distribución de gasto público en España era 88% en la administración central, no había otra, y 12% en la administración local. Hola Rocío, disculpa que te llame otra vez, pero ahora, estamos conectados. Ahora la distribución de gasto público, en España. Sí, no pasa nada, porque ahora está el keynote, pero tú ya vas a entrar, ¿no? Genial. Hay una interferencia en mi charla, creo, o sea que ha habido una intromisión, pero estaba comentando la distribución de gasto público, que si en el año 75 era 88-12, ahora pues 45 años después es 51-36-13, ¿no? O sea, el ámbito estatal ha bajado de 88 a 51, ha crecido mucho el ámbito regional de las comunidades autónomas, de las regiones en España, pero el ámbito local ha pasado de 12 a 13, ¿no? Si miramos lo que ocurre en países donde probablemente el nivel de políticas sociales es más avanzado, que son los países de los países nórdicos, en la Europa del Norte, la distribución de gasto público allí no tienen la esfera regional, es 60% en la administración local, 40% en la administración estatal, ¿no? ¿Por qué? Porque allí concentran todas las grandes políticas, están en el ámbito local, ¿no? Sanidad, educación, servicios sociales. Yo creo que ese es un horizonte que es muy importante, ¿no? Y evidentemente no es nada sencillo, porque a nadie le gusta perder peso desde el punto de vista de poderes y desde el punto de vista de recursos, ¿no? Pero es muy difícil abordar esos temas que yo comentaba sin reforzar ese ámbito territorial municipal, ¿no? Y entonces lo que estaba comentando la persona de Cabo Verde requiere una redistribución de gasto público, un resolver esas deudas y renegociar la distribución de gasto público. En el fondo, el poder estatal puede darse cuenta que es mejor tener poder, planificar, evaluar y redistribuir, que no tener que gestionar directamente los recursos a nivel territorial, ¿no? Hay una mirada, digamos, errónea, ¿no?, y obsoleta de poder, que confunde poder con cantidad de recursos que yo gestiono directamente, cuando es al final la cantidad de recursos que yo destino y planifico y la cantidad de recursos que yo evalúo, ¿no?, sobre los cuales tengo capacidad de decisión. La última pregunta, ¿qué herramientas podemos aplicar para lograr el equilibrio entre la justicia social y distribución equitativa de la riqueza entre los distintos territorios? Bien, yo he insistido mucho en este tema, ahora lo decía, de la redistribución, ¿no? Es decir, que no puede haber, o sea, no, yo no soy un
descentralizador, digamos, sin reservas. Creo que se ha de descentralizar en ciertos campos y centralizar en otros. Descentralizar en todo lo que tenga que ver con servicios públicos y centralizar en los aspectos de planificación, evaluación y redistribución, y lo he ido insistiendo en esto, ¿no? Por lo tanto, los sistemas de información han de ser mucho más potentes para permitir detectar qué está ocurriendo territorialmente